Personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Goku en Hero Academy. La obscuridad de la luz. Capítulo 19. Pasantías parte 6. Fin de las pasantías. Solo pasaron unos minutos para que los policías terminaran por llegar a la escena junto con una ambulancia. Cuando llegaron y vieron la escena, Izuku, Soto y Tenya fueron subidos a una ambulancia por separados mientras sus héroes se encontraban hablando con los oficiales. Por otro lado, con Goku, este fue rodeado por los policías mientras le apuntaban con sus armas y lo miraban fijamente bajo los trajes de antidisturbios que tenían puestos. Esta noche es un maldito infierno, la verdad, murmuró Goku, mientras que se dejaba esposar por los policías y lo subían a una ambulancia diferente, pues esta estaba blindada y era seguida por 2 camiones de policías en dirección de un hospital cercano. Stan fue apresado y subido a una ambulancia para llevarlo al hospital de igual manera, solo que para en unos días llevarlo al Tártaro. Ahora nos encontramos en un cuarto del hospital, el cual se encontraba lleno por Goku, quien estaba encadenado casi todo su cuerpo al suelo mientras él se encontraba parado y un par de enfermeros revisaban sus heridas. También había que mencionar que media docena de policías bien armados estaban apuntándole con sus armas. ¿Esto es completamente innecesario, saben?, preguntó Goku mientras los enfermeros lo despojaban de sus prendas superiores y le quitaban sus bandas rojas para quedar expuestos 4 ríos de sangre seca nacientes desde su pucho. Sin embargo, los doctores solo tuvieron que quitar y limpiar la sangre seca en su cuerpo, pues se encontraron con la sorpresa de que Goku no tenía heridas punzantes en su pecho, parecía que nada hubiera pasado en él, y aún así los policías no dejaron de apuntarle en todo momento. ¿Ya me pueden liberar o tengo que llamar a alguien primero?, preguntó Goku mientras tensaba un poco las cadenas de sus brazos mientras de un latigazo con su cola liberaba esta misma, provocando que los policías recarguen sus armas en modo de aviso. Si ustedes disparan, yo arranco las cadenas y les golpeo con estas mismas, musitó, solo para después la puerta ser abierta abruptamente por Nahat, quien venía tomando un café junto con el jefe de policías de Osu, quien aparentemente era una persona con cabeza de perro. Chico, tranquilo, ya arreglé todo y di mi testimonio sobre tu participación en Osu, además de que tenías mi permiso para actuar, así que no actúes de forma precipitada, murmuró Nahat, mientras acomodaba un poco su cabello al acercarse a Goku, quien solo relajó su postura e hizo un leve murmullo con un asentimiento ante las palabras de Nahat. Bien, ahora muchachos, quítenle esas cadenas, ordenó Kenji Tsuragamae, jefe de la policía, pero ninguno de ellos se movió de su lugar. Si mi palabra le vale algo, tengo entendido que ellos no podrán liberarme a menos que recuperen las llaves del drenaje de la ciudad, musitó Goku, viendo a los ojos del jefe de la policía, quien ahora lo miraba de arriba a abajo escaneando que él era quien le hablaba. Ese será un fuerte problema, murmuró el jefe mirando a sus hombres en la habitación, quienes solo bajaron las armas mientras bajaban uno que otro bajaba un poco la cabeza ante las palabras de su jefe. Él no habló con un tono serio o tan siquiera molesto, pero ellos sabían que esas palabras solo significarían que serían sermoneados y probablemente retirados por su cargo por un buen tiempo. Si me permite, interrumpió Goku, solo para después todos en la habitación escuchar el cómo las cadenas se rompían cerca de las muñecas y tobillos de Goku, mientras este caminaba con dirección al jefe de policía, quien se asombró ante lo hecho. Tengo que ir a ver a mis compañeros de clase, quiero ver el cómo se encuentran, continuó Goku, solo para después ser detenido por uno de los policías quien cargaba con unas esposas diferentes a las que todos ellos llevaban. El uso de tu don está prohibido, Nomu. Al menos una bestia con un razonamiento tan bueno como para hablar debe de saber eso. Ante esas palabras un golpe fue dado en su pecho por nadie más que Nahat, quien poco a poco hacía aparecer y desaparecer una aura pesada para los policías presentes, mientras estos solo empezaban a temblar un poco. Tranquila Nahat, pero ellos tienen razón, al menos por cuestiones de seguridad, tendrás que usar estas esposas para evitar infortunios en tu registro, muchacho, mencionó Tsuragamae mientras que con un ligero temblor en su mano le extendía una mano al adolescente en símbolo de paz. Un ligero gruñido salió por parte de Goku en disgusto,
pero él mismo sabía que esto solo pondría una mala fama en sus héroes responsables, y si se era sincero, no quería traerle problemas a Edgesot ni a Nahat. Así que él mismo alcanzaba a las esposas en el suelo y con un movimiento rápido por su parte se esposó él mismo. Será mejor que cuides a tus hombres, Tsuragamae. Sería una lástima que se supiera que un grupo de tus hombres trata a un chico a cuidado de la Academia UA de esta forma sin razón alguna. Mencionó Goku, solo para después abrir la puerta con facilidad y caminar fuera de la habitación. Ese muchacho me eriza los pelos, murmuró el jefe de policía, solo para después ver cómo Nahat le daba un segundo golpe a su subordinado, mientras él solo suspiró en negación. Él sabía bien que se lo había ganado, y tratándose del exconvicto del Tártaro Kakaroto, preferiría estar lo menos posible involucrado en su contra. Goku se encontraba caminando por los pasillos del hospital mientras que en una de sus manos llevaba un pequeño trozo de su prenda de superior antes rasgada por los doctores. Él podía reconstruirla y así lo hizo, con un ligero brillo rojo sangre con un par de rayos negros en él. Los cuernos de Goku crecieron un poco, solo para después de desvanecerse el brillo. La prenda completa se encontraba en las manos de Goku, quien se vistió rápidamente sin problemas. Mientras iba caminando, un par de enfermeros y personas del personal médico lo miraban curiosos y uno que otro asombrados de que estuviera caminando por los pasillos del hospital como si nada. Concentrándose un poco pudo sentir las marcas de firmas de energía de sus compañeros, así que sin problema pudo llegar a su habitación, encontrándose con que ellos estaban hablando de lo más normal posible, o bueno, lo más normal estando recostados en camillas separadas teniendo cada uno al menos una extremidad enyesada. Dime, Midoriya, ¿cómo es posible que esto no es tan malo? Los tres estamos hospitalizados y Lida tiene 2 apuñaladas en su estómago y unas cuantas más en sus brazos y piernas. Fue lo primero que escuchó Goku mientras que entraba a la habitación sin problemas y se recargaba en una de las paredes de esta, viendo él como ni uno de sus compañeros captó su presencia. Suspiró levemente, recordando que ahora por su entrenamiento con Edgesot se había hecho natural el andar en silencio y sin hacer mucho ruido para ser lo más invisible posible ante los sentidos de los demás. No queriendo pasar a como si nada un momento más ante sus compañeros, decidió hablar, respondiendo a la pregunta de su compañero bicolor. Bueno, puedo iniciar diciendo que pudiera haber terminado con la muerte de los 3 a manos de los gnomus que sobrevolaban la zona o por la katana de Stan en ese callejón, y también pudo haber terminado con mis manos libres de estas inútiles esposas supresoras. Mencionó, mientras se rascaba un poco la mejilla y mirando fijamente el leve brillo que dejaban salir las esposas supresoras de Don. Debo de mencionar, Goku-san, sin afán de insultar, pero sinceramente la forma en que masacraste a todos esos gnomus según lo que nos dijeron fue algo verdaderamente aterrador. Eso sin mencionar el hecho de que te batiste en duelo con armas con Stan y terminaste empalándolo en el suelo con sus propias katanas. Fue lo primero que escuchó de sus compañeros, siendo Lida quien le había contestado mientras tartamudeaba un poco al inicio de sus palabras. Fue ahí cuando conectó miradas con el menor de los Lida, mientras hacía que su visor se ocultara en su marco de metal. Esto de por sí sacó una leve sorpresa ante los ojos de los estudiantes, solo para después ponerse rectos ante la mirada afilada que les dirigía Goku. Notando el cómo ambos ojos dejaban salir un leve brillo azul eléctrico y rojo sangre respectivamente. Fue en puntos no vitales. Fue lo primero que mencionó, recordando que apuntó justo arriba de sus órganos para no dañarlos, a menos que él se moviera en su contra. Tranquilo, de haberlo querido muerto, así hubiera sido. Terminó, mientras se encontraba un punto agradable en la pared para recargarse y cerrar sus ojos un momento. No había dormido nada y aún estaba cansado por la pesada noche que tuvo en Osu. ¿Quién diría que una sola patrulla lo cansaría tanto? A decir verdad, me esperaba algo más, como decirlo, sangriento hablando de ti. Murmuró Soto, conectando su mirada heterocromática con la de Goku, quien solo lo miró con una ceja alzada. El hecho de que pueda hacer las cosas no significa que me convenga el hacerlas así, Todoroki, pero si lo mencionas, él no sería mi mejor opción para hacer un nuevo muro. Respondió Goku, ahora acercándose al trío de estudiantes, quienes solo se sentaron en sus camillas, o bueno, lo hicieron Soto e Izuku, quienes eran los que se podían mover con tal libertad. Jejeje, bueno, creo que Son hizo lo mejor que podía en ese momento,
aunque fue un poco espeluznante sentir esa intención asesina. Terminó Izuku con un ligero murmullo, aunque solo recibió una ligera risa por parte del Pelos Plateados. Bueno, creo que ustedes tres ya deberían de estar un poco más acostumbrados de lo normal a una presencia asesina. Después de todo, al menos sintieron un poco de la que yo puedo soltar aquella vez en el festival deportivo, aunque pensándolo bien no cuenta al tener que disminuirla lo más posible por petición de Nezu. Afirmó, solo para después voltear a ver a la puerta levemente, haciendo que su visor vuelva a estar cubriendo su rostro. Sí, además, ¿qué es lo que va a ocurrir con Stan? El hecho de que un estudiante de la UA lo haya derrotado puede terminar siendo un golpe fuerte a relaciones públicas y a los héroes. Murmuró Lida intentando cortar el aire con su brazo, aunque no pudo hacer mucho al tener parte de sus brazos enyesados y sin la posibilidad de movimientos amplios. Después de esas palabras, la puerta de la habitación de los estudiantes fue abierta por los héroes a cargo de los alumnos, y ante esto todos abrieron un poco los ojos. «Torino Sensei, ¿qué hace aquí?», preguntó Izuku mientras veía él como su profesor se acercaba a él, solo para golpearlo en la cabeza fuertemente con su bastón. «Este anciano ya me cae bien», murmuró Goku, aunque tampoco se salvó de su golpe de la cabeza, aunque muy leve, por parte de Nahat, quien lo veía con una ligera sonrisa en su rostro. «Es un gusto el ver que estés bien, Tenya, aunque me temo que tu comportamiento no será pasado por alto, ni por mí, ni por la escuela», acentuó el héroe manual, encargado de las pasantías del Peli Azul. «Lo siento, señor, reconozco mis errores e intentaré en no repetirlos», respondió Lida mientras como podía hacía una reverencia a su héroe encargado, teniendo todos los ojos de la habitación en él. «Bueno, antes de los regaños y toda la palabrería de no vigilantismo, ¿qué va a pasar con Stan?», preguntó el menor de los Todoroki mientras revisaba su celular, abriendo en grande los ojos al ver la primera notificación que se encontró. Era de un foro de noticias, un lugar en lo que todos podían compartir sucesos que acontecían, y se encontró con que los mayores títulos en la página tenían algo similar. Y era el hecho de que mencionaban a Stan, y que demonios, un demonio, esto se ponía cada vez más raro. «Stan está hospitalizado y en curación ahora mismo. Después de eso será llevado a la comisaría local para tomar su testimonio y después llevarlo al Tártaro», respondió el jefe de la policía, apareciendo a las espaldas de Endeavor que estaba al frente de la puerta de la habitación. «Ahora, hablando de ustedes, serán llevados a la comisaría para pasar unas noches ahí. Deberán saber como estudiantes a héroes que el vigilantismo y el uso de dones sin el permiso o supervisión de un profesional es ilegal. Y también hay que mencionar que el enfrentarse a Stan es considerado un peligro muy grande. Recalcando que además de eso lo derrotaron, tendremos que procesarlos», continuó, solo para después sentir la mirada fija en el de parte del adolescente más alto en la habitación. «Entonces me da gusto el decirle que tenía el permiso de Espectral de actuar de la forma en que lo hice, por lo que le pido que me libere de estas esposas», terminó Goku mientras que alzaba sus muñecas hacia el jefe de policía, quien solo suspiró mientras negaba con su cabeza. «Lo lamento Son, pero tus dones son un peligro en este lugar el cual queremos controlar lo más posible», musitó, solo para después ver el cómo Goku apretaba sus manos mientras su viso se guardaba en su marco metálico nuevamente, asombrando un poco a los héroes y estudiantes que no habían visto esta función antes. Solo para después asombrarse aún más al ver del cómo de un fuerte tirón Goku rompía por la mitad las esposas con fuerza bruta después de un pequeño forcejeo y terminaba por liberarse. «Tenga por seguro un par de cosas, Kenji Tsuragamae. 1. Mis dones están en perfecto control por mi persona. 2. Nadie me controla. Y 3. Antes de continuar, dio un paso al frente, desapareciendo de repente sin sonido alguno, solo para después aparecer a las espaldas del jefe de policía, provocando que a este y a todos los presentes se les empezará a erizar la piel o en su caso, el pelaje. «Mis dones no son los peligrosos», susurró, solo para después atrapar con sus dedos un kunai por parte de Nahat, quien lo miraba de manera seria. «Son, compórtate, este no es momento para cosas como estas», dijo mientras dejaba ver que tenía otra de sus armas listas para ser arrojadas. «Estos policías son una mierda»,
murmuró Goku mientras tomaba asiento con enojo en la silla en la habitación, siendo visto por cautela por casi todos, aunque Nahat solo se acercó y se colocó detrás de él, dándole un golpe en la cabeza mientras tomaba su kunai de la mano de Goku, quien dio un ligero gruñido para acentuar su molestia. ¿Y qué esperaban que hiciéramos? Estas palabras vinieron del menor de los Todoroki, viendo fijamente a su padre y después al jefe de policías, quien ahora lo veía a él de una manera un poco más calmada de lo que había estado después de las palabras por parte de Goku. Somos héroes en entrenamiento, por Dios, ¿sería mejor que hubiéramos dejado morir a Lida y a ese héroe en el lugar? Preguntó con veneno en su voz, solo para después sentir la vista por parte de Goku por un momento, aunque rápidamente ésta se apartó al jefe de policías. Tuvieron que haber llamado a un héroe, pero hay una opción que pueden tomar para evitar tener esta mancha en sus expedientes. Murmuró, mientras desde el interior de su saco le entregaba a cada uno de los estudiantes unos papeles, aunque para Goku este se los dio a Nahat, pues le empezaba a dar miedo el adolescente. Esos papeles afirmarán que ustedes estuvieron con sus héroes responsables y Endeavor recibirá el reconocimiento por haber atrapado a Stan en Osu. Musito Tsuragamae, aunque la mano levantada por parte de Izuku, quien veía su teléfono mientras sudaba un poco, lo hizo parar de hablar y darle la palabra al estudiante con un asentimiento. Disculpe que interrumpa, pero hay un video en línea donde muestra el cómo Son peleó contra Stan, y creo que ahora está en las noticias. Murmuró, mientras todos en la habitación abrían los ojos y ponían las noticias en la televisión lo más rápido posible, solo para encontrarse con la imagen de mala calidad del cómo Stan estaba atacando a Goku con sus katanas. Se notaba que había sido grabado por un celular desde un edificio, pero esto solo complicaba aún más las cosas. Esto es una mierda, murmuró Goku mientras sostenía su cara y se masajeaba un poco la cabeza pensando en lo que tendría que hacer para que todo esto sea borrado. Esto complica todo, murmuró el jefe de policías, mientras empezaba a tomar su teléfono para hacer un par de llamadas a los altos mandos. Espectral, lleva a tu estudiante con Edgesot, creo que será mejor que esté allá en vez de un hospital ahora mismo, murmuró mientras salía del cuarto y empezaba una llamada. Por otro lado, Goku solo empezó a levantarse mientras cerraba sus ojos en espera de las palabras de Nahat. Tiene razón, Son, vámonos, este no es muy buen momento para estar en las calles, murmuró, empezando a salir de la habitación, teniendo el resto de presentes sus ojos clavados en la espalda de Goku, quien solo seguía el camino por el que caminaba Nahat. Al terminar de salir y pasar unos momentos, los héroes a cargo se acercaron a sus estudiantes, pero cada uno ahora hablando en bajo volumen. ¿Por qué no dijiste nada en todo esto?, preguntó Soto a su padre, mientras esperaba al menso una palabra del cómo su hijo tenía que haber derrotado a Stan o una mierda similar. No tenía nada que decir, Soto, ese compañero tuyo no trae nada bueno cuando está solo. De no haber sido por nuestra llegada en Osu, lo más probable es que hubiera matado a Stan de la misma forma en que la hizo con esos gnomos voladores. Aún dudo en la palabra de Nezu para poder controlar a ese muchacho. Terminó Endeavor con un susurro, solo para después ver la mirada que le lanzaba a su hijo. Parecía una mirada que le preguntaba si en verdad estaba hablando en serio o solo estaba jugando con lo que decía. Tienes mucha más información que yo de mi compañero, Endeavor, y aún así entiendo que si Son quisiera matar a alguien así lo haría, y con lo que dices de Nezu, bueno, dudo que se vuelva a dejar controlar por alguien más, mencionó, mientras tomaba su teléfono y empezaba a leer todo lo que estaba en los foros sobre la pelea entre su compañero y Stan, la mayoría titulándolo como un demonio por sus cuernos y su cola, que poco originales eran para dar nombres. Nahat tenía que aceptar un par de cosas. La primera era que la habilidad que tenía Goku para moverse a una gran velocidad de un lugar a otro era totalmente impresionante. Cuando le pidió el detenerse en un lugar sin personas y escondidos le dio mala espina, pero cuando aparecieron al frente de la oficina de Edgesot le sorprendió completamente. La segunda cosa que tenía que aceptar y que aprendió era que Goku odiaba la idea de estar bajo control de alguien, aceptaba bien sus peticiones u órdenes que le daba, no parecía tener quejas ante eso. Pero cuando el jefe de policías cuestionaba el que estuviera bajo el control de alguien, notó él cómo éste estallaba en enojo.
La tercera cosa que tenía que aceptar era que Goku era increíblemente fuerte aún sin poder utilizar un don, maldita sea, destrozó esas esposas como si nada. Al entrar en la oficina de Edgesot pareció el estar un poco sorprendido por su repentina aparición. Aparentemente él no tenía conocimiento de esta habilidad de rápido movimiento por parte de Goku, aunque no preguntó por ello. Fueron preguntas más para tener su propia idea de lo que había pasado en Osu. Después de todo, Goku estaba bajo su cuidado directo, y el hecho de enterarse por las noticias de que había derribado a Stan de tal forma le asombraba en gran parte. Le hacía sentirse orgulloso de que usó sus armas para enfrentarse a él, sin embargo, también le preocupaba la brutalidad usada en su contra, pero después recordó el hecho de que Goku había sido atravesado de la misma forma por Stan con las mismas katanas que después lo atravesaron a él. Así que solo le quedaba el sentir el orgullo por su estudiante. Ahora mismo Goku estaba limpiando y haciendo revisión de su equipo mientras tenía su vista fija en un punto con los ojos cerrados. Para Nahat, quien lo veía desde hace rato, le asombró un poco la forma en que Goku le daba mantenimiento a su equipo. Parecía tener bastante tiempo de práctica en esto, pues el reponer el filo y limpiar la sangre de sus dagas sin observarlas le impresionó fuertemente. ¿En qué piensas, Son? Hace rato que ves ese punto fijo. Interrumpió Nahat, solo para después ver él cómo su visor nuevamente se guardaba en su marco de metal y los ojos de Goku ahora se posaban en ella. No estoy pensando mucho, solo intento pensar en algo para poder limpiar un poco lo que hice. No me perjudica, al menos no directamente, pero no me gustaría que se mencionara el hecho de que el estudiante a cargo de Edgesot y Espectral fuera tan sangriento siendo entrenado por dos grandes héroes. Contestó, mientras volvía su vista a un punto fijo en la habitación pareciendo mirar a lo lejos. Oh, te preocupas por nosotros, es muy bonito de tu parte el que te preocupes por nosotros, Son, pero siendo sinceros, no somos tan blancos como piensas. Murmuró, solo para después acariciar un poco la cabeza de Goku, quien solo inclinó un poco su cabeza agradándole el tacto de Nahat en su cabeza. Fin del capítulo 19. Si gustan apoyar el video con un like se los agradecería mucho, suscríbanse para no perderse ningún video.